Bueno, buenas tardes. Buenas tardes. Listo. Bienvenidos una vez más a otra reunión del grupo RIMAT, Reuniones Independientes en Investigación Matemática. Em, pues antes de comenzar, me gustaría pues darles la bienvenida a todos. Esta es la primera charla que se va a hacer sobre este ciclo de charlas del 2025, pues la primera mitad del año. También quiero agradecer especialmente a pues, las empresas que nos apoyan, Comercializadoras Ibar y Coltec. Eh, Comercializadoras Ibar es una empresa que se encarga pues, de distribución de artículos de ferretería con un enfoque tecnológico, y Coltec es una empresa que se encarga em, de brindar soluciones tecnológicas a las empresas. ¿Sí? La verdad es que gracias a ellos podemos tener estas reuniones totalmente gratuitas y pues como un especial agradecimiento a ellos. Em, bueno, ya para comenzar, pues nuestro siguiente expositor es Mike López, profesor apasionado del álgebra y la topología. Su enfoque en la enseñanza se basa en la intuición, haciendo accesibles incluso las matemáticas más abstractas. Hoy nos guiará a través de su charla una visión más intuitiva de las superficies y sus simetrías. Entonces, pues, démosle una bienvenida a Mike. Y pues bueno, Mike, te entrego todo ya el escenario. Listo. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo les va? Un gusto que hayan asistido las personas. Algunas las conozco, algunas no. Todos son bienvenidos. Y voy a empezar con la presentación. ¿Listo? En un momento comparto y ya empezamos. Listo. Me avisan por favor si ahí ya ven la presentación. Sí, ya se ve. Sí, ya se ve. Vale, gracias. Entonces, bueno, más o menos son 45 minuticos, entonces les pido por favor se concentren en estos 45 minutos. También espero que lo disfruten, que si tienen alguna pregunta, yo voy a hacer algunas preguntas. Entonces, si alguien quiere participar, no se cohíba, puede participar. Si pueden abrir su micrófono, abran su micrófono. Si quieren participar, pues no estoy viendo si van a alzar la mano o no, entonces pueden abrir el micrófono si tienen alguna duda o alguna cosa en medio de la presentación. Y entonces vamos a iniciar con esto a ver cómo nos va. La charla se llama Una visión más intuitiva de las superficies y sus simetrías y es al estilo Thornton. Ya vamos a ver qué significa eso. ¿Quién es Thornton? ¿Listo? Obviamente yo soy Maguire López Martínez, pertenezco, ya terminé, pero pertenezco al programa académico de matemáticas de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas y esta presentación aparece el 17 de febrero porque está diseñada desde ahí. Entonces vamos a empezar de una vez, acá está la tabla de contenidos por si alguien quiere verla, pero vamos a iniciar de una vez con la cita de un gran matemático, que es la persona que se muestra al principio, William Thurston o Bill Thurston. La cita de este gran matemático es un matemático, primero, ¿quién es él? Es un matemático muy importante, fue muy importante en la teoría de nudos, en la teoría de topología de bajas dimensiones, y digamos que todo lo que desarrolló, todos los teoremas que desarrolló, son muy actuales y trascendentales para las matemáticas actuales. ¿Qué dice él? Él dice que las matemáticas no se tratan de números, ni de ecuaciones o cálculos o algoritmos, no se tratan de eso, se tratan sobre entender, ¿listo? Son sobre entender o sobre el entendimiento, ¿listo? De eso se trata. Entonces, trataremos de seguir esa idea, de seguir ese estilo que implantó Thornton, de tratar de entender. Los cálculos, los números, las ecuaciones y los algoritmos vienen después, ¿listo? Eso viene después casi solo, ¿listo? Lo primero es tratar de entender lo que vamos a hacer de manera muy intuitiva. Y para eso vamos a empezar con algo que todos conocemos, y es a Pac-Man, ¿listo? Vamos a empezar con Pac-Man, vamos a tratar de entender cómo funciona el jueguito de Pac-Man. Este Pac-Man que está acá, que pueden ver en la imagen, vamos a enfocarnos en esto, es un Pac-Man muy particular, ¿listo? ¿Cómo funciona Pac-Man? Pac-Man trata sobre, bueno, sobre no dejarse agarrar, digamos, atrapar de estos fantasmitas y mientras tanto comer unas pepitas que hay, ¿listo? Pero no nos vamos a enfocar en eso, nos vamos a enfocar en algo muy particular que pasa en el Pac-Man. Resulta que si ven acá mi mouse, cuando yo salgo por
derecha de este cuadradito, de este aparente cuadradito, si yo salgo por la derecha, voy a devolverme por la izquierda. Es como si Pac-Man se teletransportara. ¿Listo? Si salgo por la izquierda, perdón, si salgo por la derecha, entro al mismo cuadradito por la izquierda. Y lo mismo pasa si yo salgo por arriba. Si salgo por arriba, vuelvo a entrar al cuadradito por abajo. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Uno podría pensar que, primero, que este cuadradito no es un cuadradito normal, porque cuando salgo por un lado entro por el otro, cuando salgo por arriba entro por abajo y viceversa. Entonces, vamos a tratar de entender cuál es el espacio donde vive Pac-Man, porque efectivamente es como si se le teletransportara, ¿listo? Entonces, vamos a tratar de entenderlo desde las matemáticas y de manera muy sencilla, digamos. Entonces, les iba a mostrar un video rápidamente, les voy a mostrar un video acá rápidamente, que es de cómo ocurre esto, ¿no? Este fenómeno. El fenómeno de que Pac-Man por ahí está subiendo y sale por debajo. Y lo mismo va a pasar, él entra por un lado, por el lado izquierdo y sale por el derecho. ¿Listo? A eso me refiero. Ese es el fenómeno al que me refiero. ¿Listo? Y entonces, dicho eso, vamos a ver ahora sí que, bueno, lo que dice acá, Pac-Man sale a la derecha e izquierda, pero también arriba y abajo. Resulta que Pac-Man cumple algo más que no es tan evidente, y es que Pac-Man mantiene su orientación. ¿Qué significa eso? Que si él tiene su ojito arriba y él sale por un lado, ¿sí? Él sale por un lado del cuadradito, no sale al revés. No es como que se voltee cuando sale por el otro lado, no sale con su ojito abajo, sino que sigue derecho, ¿listo? Lo mismo pasa si sale por arriba y por abajo. Eso es lo que en topología o en matemáticas se llama mantener la orientación, ¿listo? Y surge la pregunta, ¿se teletransporta o qué es lo que está pasando con Pac-Man? ¿Listo? ¿Qué es lo que pasa con este cuadradito? Y resulta que este cuadradito no es un cuadradito normal, ¿listo? Este cuadradito, el problema que tiene, o digamos que lo nuevo que tiene este cuadradito está en los bordes. Cuando yo cruzo los bordes pasan cosas raras. Entonces, ¿qué es lo que hace uno? Uno hace una identificación de bordes, ¿listo? Uno hace una identificación de bordes. ¿Qué estoy haciendo acá? Estoy identificando este borde con este borde de acá. ¿Listo? Identificar lo que es como pegarlo. ¿Listo? Estoy pegándolo. Estoy diciendo que es el mismo borde. Es raro, pero estoy diciendo que es el mismo borde. Lo mismo pasa con el borde de arriba y el borde de abajo. ¿Listo? Estoy identificando este borde de arriba con este borde de abajo. ¿Listo? Y entonces, bueno, también surge la pregunta de por qué necesitamos flechas. Resulta que si las flechas no fueran en la dirección en que van, el Pac-Man no funcionaría de la manera en que funciona. ¿Listo? Pero eso dejémoslo ahí. Entonces, lo importante acá es que ese cuadradito, en ese cuadradito, sus lados, su lado izquierdo está identificado con su lado derecho, es decir, es el mismo lado, digamos. Y su lado de arriba es el mismo lado de abajo. ¿Sí? Por eso cuando salgo por acá por la derecha, entro por acá por la izquierda. Cuando salgo por arriba, entro por abajo. ¿Listo? Y ahora, entonces, vamos a tratar de entender más este cuadradito y cómo entiende uno un lugar geométrico, jugando en él. ¿Listo? Vamos a tratar de jugar un poco en él. Entonces, acá la cosa se pone un poquito difícil, pero tratemos de intentarlo. Intentémoslo. Entonces, por ejemplo, en lugar de jugar Pac-Man en este cuadradito, vamos a jugar otra cosa. Vamos a jugar al Tricky. ¿Listo? Entonces, este tricky es muy raro. Miren que el tricky funciona como, sencillamente pongo tres que estén alineados. Pongo tres X que estén alineadas y así gano. ¿Listo? X o círculos que estén alineados y así gano. Pero acá en este caso, como el lado de abajo está identificado con el lado de arriba, ¿sí? El tricky funciona un poco distinto. Yo puedo ganar el juego de esta manera. Voy por acá abajo y salgo por acá arriba, ¿listo? Porque este lado de abajo está identificado con el lado de arriba. Entonces, si yo sigo esta línea negra, y salgo por arriba, me voy a encontrar con que efectivamente hice tricky, ¿listo? Y logré, digamos que logré ganar el juego. Entonces, si alguien quiere participar y quiere intentarlo, si no, no hay ningún problema. Surge la pregunta, esta de acá, entonces tenemos esta jugada. Entonces, vamos a preguntarnos cuál es el mejor movimiento para X. Para la X, para poder ganar. Que el turno le toca a la X, entonces, ¿cómo podría ganar la X en este caso con mejor movimiento? Si se dan cuenta, no se puede, en el tricky normal no se podría hacer nada acá, ¿listo? No se puede, con un solo movimiento la X no puede ganar. Pero con este cuadradito nuevo sí podemos ganar. Entonces, esperemos un momentico y piénsenlo un poco. Y si a alguien se le ocurre algo, puede abrir su micrófono y responder o decirme en dónde puedo poner la X para poder ganar este trick.
Listo, espera un momentico. Listo, les voy a ayudar con la Eh, X. O dime, sí. Quizá en el cuadro central inferior. Este de acá, Sí, vamos a ver si sí. Entonces tú dices acá, pongo la X, ¿cierto? sí, Entonces, ¿qué pasa? Que el lado de abajo, este lado de abajo, está identificado con el lado de arriba. ¿Listo? Está identificado con el lado de acá arriba, con este lado de arriba. Entonces sí va a funcionar. ¿Listo? Porque cuando yo salgo por acá abajo, vuelvo a entrar por acá arriba. ¿Listo? Entonces, entonces resulta que sí, tengo un tricky aquí. ¿Listo? Bajo acá y salgo por acá. ¿Sí? Rápidamente, ¿cómo sería esto? Es como si acá abajo yo siguiera con el tricky acá abajo, ¿listo? Y la X estuviera acá. Miren que aquí salió, ¿listo? Ahí ya salió la X completa. Ahí ya salió el 3 en raya o el tricky, ¿listo? Pero esta X de abajo es la misma X. Miren que si yo hago un nuevo cuadradito acá abajo, coincide con la X que está acá arriba, ¿listo? Es como esa es la idea. Entonces sí, estaba muy bien. Esa es una posible jugada con la que ganar en este nuevo espacio, en este nuevo cuadradito. ¿Listo? Que después vamos a definir. De pronto algunos ya lo conozcan, pero vamos a ir con calma. ¿Listo? Listo. Ahora, pensemos en el otro. Rápidamente, un momentico. ¿Cómo sería el mejor movimiento si el turno lo tuviera el círculo? ¿Cuál sería el mejor movimiento para el círculo? ¿Ustedes qué dicen? De pronto por acá arriba. Yo pensaría que es en la primera línea al final. En La la primera primera línea, al al- final, o hacia abajo. abajo. Acá, ¿sí? Sí. Listo, vamos a ver si sí. Entonces, ¿qué pasa? Yo lo que hago es ampliar mi tricky, ¿listo? Es como si lo ampliara. Y yo sé que este borde de acá, está identificado, voy a identificarlo, este borde de acá está identificado con este borde de acá, ¿listo? Entonces, ¿qué es lo que hago? Si yo pongo acá para poder hacer mi tricky, resulta que este de acá coincide con este de acá, porque los bordes están identificados. Entonces sí, sí funciona. Precisamente, si lo ponemos ahí, funciona muy bien. ¿Listo? Entonces miren que es relativamente intuitivo. Hay un juego, al final les muestro un link de un juego que es para poder jugar el tricky de esta manera. ¿Listo? Entre más uno lo hace, más fácil se vuelve. Por el momento es un poco complicado, pero entre más uno lo hace, más fácil se vuelve. Entonces, ahí ya conocemos un poquito más nuestro espacio, ¿listo? Nuestro nuevo espacio. Ahora sí lo vamos a definir, vamos a decir quién es este nuevo espacio, ¿sí? No se les olvide que estamos identificando estos bordes así. Entonces, ¿quién es este nuevo espacio? Resulta que este nuevo espacio, cuando yo pego un lado con un lado del cuadrado, me sale un cilindro, ¿listo? Y si yo pego los bordes de arriba con los bordes de abajo, me toca doblar el cilindro, y cuando yo doblo el cilindro, me sale una superficie que nos es muy familiar, que es una dona, ¿listo? O como lo conocen los matemáticos, como lo conocemos los matemáticos, el toro, ¿listo? Muchos matemáticos que están acá de pronto ya conocían, ya sabían esto, ya sabían que eso era el toro, ¿sí? Pero este cuadradito entonces, ¿qué pasa? Pac-Man no vive como tal en un cuadradito, ¿listo? Vamos a ver este video para poder entenderlo mejor. Resulta que ese espacio donde vive Pac-Man es un toro, ¿listo? Es un toro o una dona. Ahí se puede ver de manera más clara en el video cómo cuando sale por un lado entra por el otro y eso coincide con la superficie del toro, ¿listo? Lo que estamos haciendo es hacer ese proceso pero con el Pac-Man, ¿listo? Y entonces... Ya sabemos dónde vive Pac-Man. Pac-Man no vive en un cuadrado, vive en un toro. ¿Listo? Entonces, uno diría, bueno, ahí ya termina. Ya sabemos dónde vive, ya funciona mejor. Pero resulta que no es lo único, ¿sí? No es lo único en lo que podemos pensar. Hay más cosas. Sería interesante pensar qué ve Pac-Man desde dentro, ¿sí? ¿Cómo ve desde dentro? Él es un ser de dos dimensiones, entonces digamos que ver es distinto, ¿listo? ¿Qué se ve desde dentro del toro? ¿Cómo se ve desde dentro de este espacio? ¿Se verá igual que el nuestro? ¿Cómo lucirá desde dentro? ¿Qué verá Pac-Man desde dentro? No desde afuera, porque acá lo estamos mirando desde afuera,
¿listo? Estamos mirándolo desde como si fuéramos, no sé, alguien omnipresente que puede mirar adentro del toro, ¿listo? Pero queremos verlo desde adentro, como una persona que vive adentro. Ya vamos a ver por qué esto es importante. Y resulta que cuando vemos desde dentro del toro, pasan cosas muy chistosas, ¿listo? Y es que la clave para entender cómo se ve desde dentro del toro está en el emparejamiento de bordes. ¿Qué pasa? Volvamos arriba un momento. Si volvemos acá nos damos cuenta que el borde izquierdo está emparejado con el borde derecho. ¿Eso qué significa? Que si yo tengo acá a un señor que se llama Pepito, ¿listo? Pepito va a mirar hacia allá, ¿listo? Cuando Pepito mira hacia la derecha, como este borde está identificado con este borde, la vista de Pepito va a seguir por acá atrás. Y Pepito se va a ver la cabeza, ¿listo? Pepito va a ver su cabeza. Es raro, es como si ustedes miraran hacia adelante y vieran a una persona allá adelante y resulta que esa persona hace lo mismo que ustedes hacen, solo que está de espaldas, les está dando la espalda, ¿listo? Eso es lo que está viendo, ¿sí? Y si Pepito mirara hacia arriba, como el borde de arriba está identificado con el borde de abajo, Pepito vería sus pies. Entonces es como si ustedes en este momento miraran hacia arriba y vieran a alguien de pie, ¿listo? Vieran la suela de los zapatos de alguien, ¿sí? Y ese alguien es ustedes mismos. Si ustedes se ponen a mover las manos, esa persona adelante también va a mover las manos simultáneamente, ¿listo? Es muy raro. Pero ¿qué pasa? Que esa persona de adelante, como es ustedes mismos, también va a ver a otro adelante y así sucesivamente, ¿listo? Así sucesivamente, como cuando ustedes ponen un espejo frente a otro que se ve la misma imagen al infinito, pasa lo mismo, eso ve a alguien desde dentro de un toro. Por eso acá pongo infinitos los muchos Spider-Man o esta imagen de muchos Einstein, ¿listo? Esos son Einstein, una imagen que saqué de un libro de divulgación. Son infinitos Einstein. Entonces, ¿qué pasa? Estos Einstein viven en un toro. Esto es lo que se ve desde dentro del toro. ¿Listo? Pasan cosas muy chistosas, como que si es suficientemente pequeño el toro, ustedes pueden darse la mano a ustedes mismos. ¿Listo? De esa manera como él se la está dando al otro Einstein. ¿Sí? Y entonces, ¿qué pasa? Que, bueno, todo esto, digamos que está acá, es el resumen de lo que dije. ¿Listo? Entonces, ¿qué se ve desde dentro? Piensen en esto. ¿Listo? Piensen en esto. Así se ve desde dentro. Es chistoso porque uno piensa que como es una superficie finita, ¿sí? Es una superficie de volumen finito, es una superficie cerrada, no se vería así, ¿no? Pero resulta que si hubieran rayos de luz adentro, se vería así. Esta sería la visión desde dentro del toro. Así se luce desde dentro del toro. Son infinitas copias de sí mismo. Y entonces vamos a estudiar un poquito más la vida dentro del toro, ¿listo? Ya de manera más matemática. Entonces, ¿qué dice acá? Cada cuadrito, al final miren qué es lo que está pasando acá. Acá lo que está pasando es que tenemos infinitas copias de Einstein, ¿sí? Como si estuviera cogiendo el mismo cuadradito y poniéndolo en diferentes lugares, uno al lado del otro. Acá también hay un video donde pasa el fenómeno con Pac-Man y tiene un poco más de sentido, ¿listo? ¿Qué pasa? Que para poder dar ese efecto de que salga arriba, entre por arriba y salga por abajo o al revés, em, lo que necesito es infinitas copias del mismo cuadradito. ¿Listo? Son infinitas copias del mismo cuadradito. Y miren que es chistoso porque es como si fuera un truco. El Pac-Man que está saliendo, ahorita va a salir por un lado, creo. El Pac-Man que sale por un lado no es el mismo que entra por el otro, ¿sí? Se supone que es el mismo, pero en sí no es el mismo como tal. ¿Listo? Es como si fuera una copia del mismo, ¿sí? Lo mismo pasa si nosotros viviéramos dentro del toro. Eso de ser una copia en matemáticas lo conocemos como una relación de equivalencia. Los Pac-Man están relacionados de una manera equivalente. ¿Listo? Ya vamos a ver cuál es esa relación de equivalencia que hace que los infinitos Pac-Man sean el mismo, digamos, o estén relacionados. ¿Listo? En la misma clase de equivalencia. Y entonces, aquí ahora sí podemos seguir con esta parte de acá, que es la vida dentro del toro. Entonces, ahora sí, cada cuadradito es una copia del espacio donde vive Pac-Man. ¿Listo? Para construir el toro se necesitan infinitos cuadraditos pegados entre sí, ¿listo? Si Pac-Man quisiera seguir subiendo y vuelve a salir por debajo infinitas veces, necesito infinitas copias de ese Pac-Man, ¿listo? ¿Y cómo se logra esto? Esto se logra haciendo que el grupo Z por Z, esto es de teoría de grupos, el grupo Z por Z, que es actúe en el plano por medio de traslaciones enteras, que es lo que aparece acá en esto, ¿listo? ¿Qué es lo que significa eso? Que estamos moviendo el cuadradito, miren que acá hay un cuadradito, estamos moviendo el cuadradito a posiciones enteras. Si estoy, por ejemplo, acá en el 0,0, si yo quiero trasladar este cuadradito a este lugar, lo que hago es poner al grupo Z por Z, que
al elemento 1, 1 del grupo Z por Z a actuar por medio de traslaciones para mover este cuadradito de acá donde está allá. Y lo mismo con todos estos elementos. Todas esas coordenadas son el grupo Z por Z. ¿Listo? Y la manera en que traslado se llama la acción del grupo Z por Z. ¿Listo? Si ven, saltamos muy rápido a álgebra abstracta, acá directamente. Entonces, vea que estos cuadraditos también recurren al plano, ¿sí? Miren que esos infinitos cuadraditos recurren al plano, eso va a ser muy importante, porque hay una relación estrecha entre recubrir o teselar, ¿listo? No solo es recubrimiento, sino teselación. También no solo es un recubrimiento, sino que es una teselación del plano R2 o del plano, ¿listo? De 2 dimensiones. Y hay una relación estrecha entre teselamiento o teselación, teselar, y construir una superficie nueva. Si se dan cuenta, esto al final surgió de pensar cómo se ve desde dentro del toro, ¿listo? Cómo se ve desde dentro de esta superficie, ¿sí? Y nos llevó a teselar el plano, ¿sí? Es muy interesante, las teselaciones son muy importantes. Y vamos a ver ejemplos de teselaciones, ¿listo? Teselaciones básicas. Estas teselaciones son teselaciones del plano. Perdón. Estas teselaciones son teselaciones del plano. Esta, por ejemplo, es una teselación muy interesante del plano euclidio hecha por Escher, un artista que seguramente conocen, es un artista muy importante y es como el icono de las teselaciones. Entonces, ¿qué pasa? Acá lo que estamos haciendo es teselar todo el plano por medio de cuadrados. Claro, estos no parecen cuadrados, pero si yo hago así, ¿sí? Si yo hago así, si hago esto, me voy a dar cuenta que yo puedo coger ese pedacito que estoy tomando de cuadradito y empezar a moverlo, a trasladarlo. Y así construyo todo el patrón completo, ¿listo? Entonces, si yo miro solo este cuadradito, me voy a dar cuenta que en realidad no hay infinitas gárgolas o estas criaturas que aparecen aquí, sino que solo hay dos, una que es negra y otra que es amarilla, ¿listo? Solo hay dos criaturas. Es decir, estas dos criaturas viven en el toro, ¿listo? Y lo mismo, más de lo mismo, acá se ve un poco más claro porque está la división de los cuadrados. Lo mismo, acá no es que haya infinitos pescados, sino que solo hay dos pescaditos que viven en el toro. ¿Listo? Eso es lo que significa. Hay una relación muy estrecha entre cómo se ve desde dentro de un espacio y la construcción de una superficie. En este caso, la superficie es el toro. ¿Listo? Entonces, dicho eso, ya viendo estas teselaciones, hay muchas más teselaciones de otras. Estas son teselaciones a partir del grupo Z por Z, que era lo que estábamos haciendo ahí. Es decir, tienen simetrías del grupo Z por Z o simetrías por traslación, ¿sí? También isometrías por traslación. Y dicho esto, ya pasamos ahora sí a el rigor, ¿listo? Un poquito de rigor matemático. Si no se entiende esta parte, no pasa nada, ¿listo? Con que hayan entendido algo de lo que acabé de decir en toda esta sección es más que suficiente, ¿listo? Porque eso es, al final ese es el corazón, ¿listo? Esa es la intuición. Ya esto es la formalidad, cómo lo hacemos matemático, ¿sí? Entonces, damos una definición formal de acción de grupo, seguramente algunos lo conocen, algunos no. Esto está en un libro de álgebra abstracta, como el Fraley, por ejemplo. Entonces, tengo un conjunto, en este caso mi conjunto es todo el plano, es mi espacio, y G un grupo. Mi grupo es Z por Z. Una acción del grupo G en X es una transformación de esta manera, tal que para todo X se cumplen estas dos propiedades. ¿Listo? Una que es la propiedad de la identidad y otra que es una pseudo-asociatividad. ¿Listo? Y se acuerdan que yo había comentado que necesitaba infinitos Pacman, que el Pacman que salía por un lado no era el mismo que entraba por el otro, sino que eran equivalentes bajo una relación de equivalencia. Esa relación de equivalencia estaba por esta órbita, ¿listo? Se llama órbitas de una acción. ¿Qué es esto? Es un conjunto. Si tengo un elemento X en el espacio, por ejemplo, un punto en mi plano, la órbita del punto es coger todos los elementos del grupo y operarlos bajo la acción de grupo por ese elemento. ¿Listo? Eso es un conjunto y sale un conjunto digamos que ahí sería como mi conjunto de Pacman. ¿Listo? Todos mis Pacmans están ahí metidos en este conjunto. Y la relación, estar en la misma órbita, es una relación de equivalencia. Hace que matemáticamente los Pacman sean equivalentes, sean el mismo. ¿Listo? Esa es la justificación de por qué es el mismo Pacman. Y hay otra cosa más interesante, y es que cuando uno hace una relación de equivalencia, esto genera clases de equivalencia. ¿Listo? Resulta que el conjunto de clases de equivalencia, no de los elementos originales, sino de las clases de equivalencia, que se denota por X partido G, es nuestra nueva superficie. ¿Listo? Es decir, matemáticamente se construye el toro el toro es el conjunto de clases de equivalencia
de la acción del grupo X, perdón, del grupo G en el espacio X. ¿Listo? Como dije, esta parte es un poco complicada, pero no pasa nada. Con que entendieran lo de arriba es más que suficiente. Y además hay otra cosa. Miren que si yo miro al Pacman acá, en este video, si yo miro al Pacman en este video, pasa algo muy, muy curioso. Voy a pausarlo un momento. Y es que cuando yo miro al Pacman en este video, si yo tomo un poquito, digamos que tomo el cuadradito de la mitad, que es el original, ¿no? Si yo tomo un cuadrado un poco más grande, pueden repetirse cosas. ¿Listo? Si tomo un cuadrado un poco más grande, se empieza a ver, se empiezan a repetir cosas. Por ejemplo, puedo tener dos copias del mismo Pacman. ¿Listo? Por ejemplo, si yo muevo el Pacman un poquito, si yo muevo el Pacman un poquito, se dañó. Si yo muevo el Pacman un poquito, puedo tener dos copias del mismo Pacman en el mismo cuadrado. Si yo amplío mi cuadrado, puedo tener dos copias del mismo Pacman. Es decir, hay dos clases de equivalencia en el mismo conjunto. Es decir, me sobra información. Yo no quiero ver dos Pacman, yo solo quiero ver uno. Así que cuando salga uno, entre otro. No que alcance a ver cuando sale uno y el otro al mismo tiempo. ¿Listo? Entonces, ¿cómo hago que entonces voy a tomar una zona donde no sobre información, pero tampoco falte. Si yo tomara una zona más chiquita al cuadradito original, me faltaría información, ¿listo? Entonces quiero un conjunto, una región del plano donde no sobre nada, pero tampoco falte nada, ¿listo? Que no se me atraviesen dos Pac-Man al mismo tiempo, pero que tampoco haga mucho zoom, digamos. Resulta que ese conjunto, que es el original, es nuestro cuadradito original, tiene un nombre. Donde no sobra ni falta nada, tiene un nombre. Es el dominio fundamental. Se llama el dominio fundamental de la acción del grupo. ¿Listo? Y David Hilbert, no sé si lo conocen, es uno de los más duros de las matemáticas del siglo pasado y antepasado, si no estoy mal. Decía que el dominio fundamental es cualquier área conexa, es decir, el cuadradito, que no contenga en su interior un par de puntos equivalentes, o sea, que no tenga dos Pacmans y que no pueda ampliarse más sin perder esta propiedad. ¿Listo? En palabras más informales, lo que yo digo es que es un lugar geométrico donde no sobre ni falta información. ¿Listo? Es un lugar geométrico donde no sobra ni falta nada. Es decir, en nuestro lenguaje somos los que somos y estamos los que estamos. Aquí no sobra ni falta nadie. ¿Listo? Ese es nuestro cuadradito. Y ese es el dominio fundamental. ¿Listo? Ahora, ya para ir cerrando, vamos a ver el diagrama, el primer diagrama de resumen para ver qué es lo que hemos hecho hasta el momento. ¿Listo? Lo primero que hicimos fue empezar con nuestro fenómeno del Pacman, ¿sí? Empezamos a darnos cuenta que cuando entra por un lado sale por el otro, cuando entra por arriba sale por abajo y así sucesivamente. Luego nos dimos cuenta que eso lleva a una identificación de bordes. Y cuando pegamos esos bordes nos damos cuenta que nos sale el toro. ¿Listo? Y después de eso, nos preguntamos qué vemos desde dentro del toro, qué vemos desde el interior del toro, cómo se ve desde dentro, qué pasaría si yo fuera Pac-Man dentro del toro. Resulta que lo que vería sería esto, sería infinitas copias de mí mismo, adelante, atrás, arriba, abajo, a un lado, al otro, ¿listo? Unas dándome la espalda, otras casi pisándome si yo miro hacia arriba, cosas así, ¿listo? Eso es lo que veríamos desde dentro. ¿Y eso a qué nos llevó? A la idea de teselación. Esto al final, esta zona de acá, al final, esto de acá es una teselación, ¿listo? Estamos teselando al plano. Y eso nos lleva a las teselaciones planas de Escher, ¿listo? Nos lleva a las teselaciones planas de Escher que beben de la misma idea, tienen la misma idea. Y nos lleva a la formalidad matemática, que es la acción de z por z en el plano, ¿listo? Los cuadrados son invariantes bajo traslación entera. ¿Qué significa invariantes? Que su forma queda igual. Si yo traslado este cuadradito a un lado, va a quedar igual, ¿listo? Sobre todo en este. Si traslado un cuadrado a un lado, el cuadradito que yo había dicho ahorita a un lado, va a quedar igual, va a quedar invariante. ¿Listo? Miren que esta es la manera intuitiva de verlo. Miren que son muchas flechas en todas partes. Tiene un orden, pero digamos que son muchas flechas. En cambio, la manera matemática, ya cuando se entiende esto de manera intuitiva, la manera matemática es mucho más simple. Solo hay tres partes. La primera es, empezamos al revés, miren que empecé con el último de ahorita. Empiezo a calcular órbitas de la acción de z por z en el plano. Después de que calculo las órbitas, me doy cuenta que eso me lleva a una identificación de los bordes. Después de que identifico los bordes, me doy cuenta que esta es la superficie del toro. ¿Listo? La parte matemática es mucho más simple, no sencilla de entender, no es sencilla de entender desde este punto, pero es mucho más simple, ¿listo? Que esto. Pero de esta manera es un poco más, lo ayuda a uno a entender un poco más la situación. Listo. Pero entonces,
Este proceso, sigo ahí, sí. Este proceso, em, uno como matemático le gusta ir más allá. Entonces no quiere solo quedarse con esto. Uno dice, o sea que si yo, por ejemplo, tengo una teselación, que es esto de acá, ¿sí? Si yo tengo una teselación, otra manera de teselar al plano, yo puedo construir, encuentro un dominio fundamental, o sea, identifico bordes y puedo volver a pegarlo. ¿Será que me sale otra superficie? ¿Qué otras teselaciones hay? Si yo empiezo con una teselación, me sale una superficie según este diagrama. Entonces, ¿qué otras teselaciones hay? Resulta que hay unas teselaciones, hay otra teselación del plano que también es muy importante y ya nos lo habían dicho las abejas. ¿Listo? Las abejas teselan al plano. ¿Cómo teselan al plano las abejas? Por medio de hexágonos. ¿Listo? Hexágonos que son figuras de 6 lados iguales, ¿sí? Como esta que está acá, tiene 6 lados. Y las abejas construyen sus panales a partir de esto, porque saben que la figura del hexágono tesela al plano, ¿listo? Se pueden pegar sin que haya ningún huequito. Y algo más, digamos que más asociado a nosotros, a nuestra cultura colombiana, donde más se ve, donde uno lo puede ver en el día a día, o bueno, cuando va a una finca, es en los gallineros. Las redes o las rejas de los gallineros son hexágonos pegados entre sí. Es una de las maneras en que se tesela el plano, en que se hace para construir estas rejas, ¿listo? Entonces, ¿qué pasa? ¿Será que estas teselaciones tienen alguna superficie asociada? Eso es lo que vamos a ver. Entonces vamos a copiar y pegar, ¿listo? Vamos a copiar y pegar este procedimiento de arriba, pero ahora en lugar de hacerlo con cuadraditos, voy a hacerlo con hexágonos. Cuando yo lo hago con hexágonos, entonces tengo la teselación de mi plano con hexágonos, ¿listo? Mi reja, digamos. Después de que tengo mi reja, me doy cuenta que los bordes se identifican de esta manera, es decir, hallo mi dominio fundamental. Este es mi dominio fundamental. Y cuando yo pego esos 6 bordes, resulta que cuando yo pego esos 6 bordes, primero pego el de arriba con el de abajo, me sale otra vez un cilindro, lo tuerzo un poquito, en este paso lo tuerzo un poquito, acá lo tuerzo un poquito para poder identificar los otros dos lados que me falta por pegar, y aquí empiezo a pegarlos y adivinen qué sale otra vez. Sale otra vez el toro. Qué curioso, ¿no? O sea, otra teselación, a partir de otra teselación, encontré otra vez la misma superficie. Me volvió a salir el toro, ¿sí? Siguiendo esta idea. Entonces son dos maneras de llegar al toro, dos maneras equivalentes. ¿Qué quiere decir? Que esta simetría, este espacio, esta simetría del hexágono, digamos, es la misma simetría del cuadrado, ¿sí? El grupo que está actuando acá en este espacio es el mismo z por z, quizás con otra presentación que sea isomorfa z por z, pero es z por z, ¿listo? Y entonces, como dije, sale de nuevo el toro. Este diagrama lo deja un poco más claro de cómo se construye. Y entonces podemos pasar al siguiente diagrama 3, que es un resumen. ¿Listo? ¿Qué resume? Resume las dos maneras en que llegamos al toro. La primera es por medio del cuadradito. ¿Qué nos salió? Otra vez la dona que se está comiendo Mero, que es el toro. ¿Listo? Cuando lo hacemos con el hexágono, que teselamos con el hexágono, vuelve a salir el toro. ¿Listo? Entonces uno se pregunta, ¿será que hay otras maneras de teselar el plano? ¿Otras maneras regulares de teselar el plano con figuras regulares, polígonos regulares? Resulta que no. Con polígonos regulares solamente no se puede teselar más el plano, solo con estos dos. ¿Listo? Y una analogía de esto es pensar en 2 y raíz de 2 como, perdón, en 2 y menos 2 como raíz de 4. ¿Listo? Miren que 2 es la raíz de 4 y menos 2 también es la raíz de 4. ¿Listo? Es lo mismo acá. Esta teselación construye el toro, que sería mi raíz de 4, digamos, y esta teselación de abajo también construye otra vez al toro, ¿listo? Que sería otra vez mi raíz de 4. Esa es como la analogía para los estudiantes de matemáticas. Es como esto, ¿listo? Es el mismo fenómeno que estamos viviendo. Y entonces, pues, para poder terminar esto, intentemos con otra. ¿Será que con otra figura se puede hacer nuevas superficies? Y como se dan cuenta, resulta que sí. Este, por ejemplo, es un octágono. Esto tiene 8 lados. ¿Listo? Esto tiene 8 lados. Se los voy a poner para que no tengan que contarlos. 7, 8. Tiene 8 lados. Si yo al octágono le hago la identificación de lados, ¿listo? Y los pego, esto es mucho más difícil de visualizar en la mente, pero si los pego, sale no solo un toro, sino que salen dos toros pegados. Es lo que conocemos como el doble toro, que tiene género 2, ¿listo? Porque tiene dos huequitos. El doble toro, acá están las líneas, las mismas líneas, estas mismas líneas son estas de acá, ¿listo? La amarilla, por ejemplo, es esta de acá, de la mitad, y así sucesivamente.
Visualizar cómo se pega este es un poco más difícil, pero confíen en mí que sí se pega, ¿listo? Pero miren que acá me falta algo, y es que el octágono no tiene una teselación como tal. No estoy teselando nada con el octágono, no estoy llenando el espacio con octágonos, así como hice acá arriba con el hexágono y con el cuadradito. No lo está haciendo, ¿listo? Y entonces uno se pregunta, ¿cómo se ve desde dentro? ¿Sí? ¿Cómo se vive desde dentro de ese doble toro? Ya vimos cómo se vive desde dentro del toro, que fue esto de acá, ¿listo? Dentro del toro vemos esto, nos vemos como así, ¿sí? Infinitas copias de nosotros mismos agarraditas de la mano. Pero con el doble toro pasa algo muy chistoso, y es que no puedo verlo. ¿Por qué? Porque un ángulo interno de un octágono no es múltiplo entero de 360 grados. ¿Qué significa esto? Eso significa que el octágono no tesela al plano. Si yo quiero pegar octágonos entre sí, me van a quedar huequitos, ¿listo? Eso es lo que significa, me van a quedar huequitos, es decir, no tesela completamente al plano. Entonces no puedo tener esta visión que tenía con el toro normalito. En el doble toro pasa distinto, se ve, es difícil verlo desde dentro. Entonces, como el octágono no tesela al plano R2, esto es sinónimo de que no puedo ver cómo luce desde dentro del doble toro. Pero queremos hacerlo, resulta que eso sí se ha hecho, ¿sí? Para ver cómo luce desde dentro, se debe encontrar un espacio que sí se pueda teselar con el octágono, ¿sí? ¿Será que hay algún espacio que sí se pueda teselar con el octágono? Miren que el plano no es. El plano no se puede teselar con octágonos por este argumento. No es múltiplo de 360 grados. El del cuadrado sí, porque el cuadrado tiene un ángulo de 90 grados. 90 por 4 son 360, si no estoy mal. Y el de 120 grados, que es el hexágono tiene un ángulo de 120 grados. Un ángulo de 120 grados en un vértice, ¿sí? Ese también es múltiplo de 360, pero este no, ¿sí? Y entonces, dentro se va a encontrar un espacio que sí se pueda teselar con el octágono, o sea, que yo pueda pegar octágonos entre sí. Entonces, como estamos en topología, hacemos trampa, ¿sí? El octágono no tiene que ser tan rígido como este de arriba, ¿sí? No tiene que ser tan rígido como este de arriba. Yo puedo hacer que este lado sea como así, como una curvita. Que este otro lado también sea una curvita, otra curvita, otra curvita, otra curvita, y así sucesivamente. ¿Listo? Es como si cogiera el hexágono y lo desinflara, ¿sí? Porque estamos en topología, puedo moverlo. Esta noción de hexágono es una noción nueva de hexágono, perdón, de octágono. Y entonces resulta que sí, se puede hacer eso. Podemos hacer trampa. ¿Cómo es hacer trampa? Tenemos este de acá, ¿listo? Esto resulta que es un hexágono, un octágono, ¿sí? Tiene 8 lados. Pero miren que para poder pegar octágonos de estos, aquí le estoy pegando a otra figura chiquita, esta figura de acá. Resulta que esta figura chiquita también es un octágono. ¿Por qué? Porque tiene 8 lados. Si ustedes lo cuentan, tiene 1, 2, acá tiene 3, 4, 5, 6, 7, solo que son chiquiticos. 8 lados, ¿listo? Pero no es un octágono tal como lo conocemos. Esto se llama un octágono hiperbólico, ¿listo? Es como si desinflara mis octágonos. Y cuando yo empiezo a pegar esos octágonos raros, resulta que sí te celan un espacio. Parece que te celan como al círculo, ¿no? Parece que te celan al círculo y da un efecto visual muy interesante. Todos estos chiquiticos, todos estos son octágonos, ¿listo? Todos esos son octágonos, todas esas distintas figuras son, esto es un octágono y entre más me aproximo acá, más chiquito es el octágono. Este, por ejemplo, también es un octágono. Si ustedes cuentan los lados, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 lados. ¿Listo? Pero en este espacio nuevo sí los puedo pegar entre sí, ¿sí? Este espacio no es el círculo, ¿listo? Este espacio es distinto. Este espacio se llama el espacio hiperbólico de 2 dimensiones, ¿sí? Es la geometría hiperbólica. ¿Qué quiere decir? Que así como nuestro cuadrado tesela al plano, que es la geometría plana, nuestro octágono tesela a este nuevo espacio que es el espacio hiperbólico, ¿listo? Que se descubrió por allá en el 1800 o un poco antes. Y entonces nos lleva a un versus, ¿sí? A pensar ahora en un versus que es la geometría hiperbólica versus la geometría euclidia, ¿sí? Resulta que, por ejemplo, los hexágonos, como vimos, estos teselan al plano, ¿sí? Pero resulta que los hexágonos también teselan al espacio hiperbólico. Pero lo hacen de manera muy distinta, ¿sí? Estos son hexágonos, ¿por qué? Porque acá en este lado tienen 6 lados, ¿listo? Cada uno tiene 6 lados, lo pueden contar. Pero es un hexágono raro, ¿no? Acá, si yo miro un vértice, digamos que miro este vértice de acá, alrededor de ese vértice hay 1, 2 y 3 hexágonos, ¿listo? Pero acá es más chistoso. Si yo miro un vértice acá, yo miro este vértice de acá, esperen, me borro estas rayas. Si yo miro este vértice de acá,
Este vértice de acá, alrededor hay uno, dos, tres y cuatro hexágonos. Es decir, si te cela, el hexágono te cela ambos espacios, al espacio euclidio, que es el plano, y al espacio hiperbólico, que es este circulito, pero los tesela de manera distinta, ¿sí? Acá los tesela por medio de, se pegan tres hexágonos y acá se pegan cuatro, ¿listo? ¿Esto qué quiere decir? Resulta que, pese a que nosotros conocemos, nos es más familiar el plano, el espacio hiperbólico, que es este círculo, es mucho más importante, ¿listo? ¿Por qué? Porque el espacio hiperbólico tiene más simetrías. Su grupo de simetrías es mucho más grande que el grupo de simetrías del plano, ¿listo? Y entonces, esto me lleva a lo siguiente. Resulta que miren que ya que éramos dos superficies distintas, de tres maneras. Entonces, esto ya parece esto cuando la cosa se pone así y si ya hay tres ejemplos, esto ya parece un teorema, ¿listo? Por lo menos una conjetura. Entonces, ¿qué pasa? Crear superficies a partir de teselaciones regulares, que es teselaciones regulares por medio de polígonos, que son el octágono, el hexágono y el cuadrado. Entonces, crear superficies a partir de teselaciones regulares se hace para cualquier superficie, ¿sí? Esto se puede hacer cualquier superficie, o sea, imagínense la superficie que ustedes quieran. Esa superficie se puede construir de esta manera, ¿sí? Y eso es un teorema muy, muy fuerte, ¿listo? Eso se conoce como el teorema de uniformización, ¿listo? Se conoce como el teorema de uniformización. Es muy importante. Si pueden buscarlo en Wikipedia, en cualquier parte de Internet, teorema de uniformización, lo que dice es esto, ¿listo? ¿Y qué más decimos? Que solo teselando el espacio euclídeo R2, el hiperbólico y el esférico se pueden construir todas las superficies. Todas las superficies o se hacen teselando el plano, como lo hicimos, o el espacio hiperbólico, como lo hicimos con el octágono, o el esférico, que es la esfera, ¿listo? Así se construyen todas las superficies, eso nos dice el teorema de uniformización. Y además, el espacio hiperbólico tiene más simetrías que los otros dos espacios, ¿listo? Que era lo que les decía. Por esto, la mayoría de las superficies son hiperbólicas. La mayoría de las superficies, si ustedes encuentran una superficie o se imaginan una, seguramente esa superficie sea hiperbólica. Y en tres dimensiones, que ya no es superficies, que son dos dimensiones, sino en tres dimensiones, que son tres variedades, el teorema de uniformización se conoce como conjetura de geometrización de Thornton. Miren que no es teorema, es conjetura de geometrización de Thornton. Pero ahora sí es teorema. Y fue probada por un señor que no sé si lo conozcan, se llama Grigori Perelman o Perelman, resolviendo un problema del milenio. Es uno de los problemas del milenio. La versión del teorema de uniformización en tres dimensiones es la conjetura de geometrización de Thornton. Y Grigori Perelman, eh, bueno, y además tiene como corolario al problema del milenio, que es la conjetura de Poincaré. ¿Listo? La conjetura de Poincaré es un corolario de esta conjetura de geometrización de Thornton. Si no conocen quién es Grigori Perelman, les muestro rápidamente. Grigori Perelman es esta persona de acá. ¿Listo? Un matemático que resolvió el problema del milenio, le iban a dar $1 millón y no los quiso, sencillamente no los tomó porque no le parecía justo, ¿listo? Ese es Grigori Perelman, por si de pronto lo reconocen visualmente, se hizo muy famoso una época. Y aquí termina esto, ¿qué queda? Solo me queda dejarles estos links que son muy interesantes si quieren jugar al jueguito de arriba, al Tricky, pero ya con su celular o en el computador, pueden escanear este código QR de la derecha. Y si quieren ver algunas animaciones alrededor de este tema que son muy interesantes, que son hechas por alumnos de este señor llamado Thorsten, pueden usar el link de la izquierda, ¿listo? Les dejo algunas referencias que son, digamos que muy, muy importantes estas referencias. Y pues muchas gracias. Les dejo acá los links para que los puedan leer. Gracias por la asistencia. Ya termina la presentación. Vale, muchísimas gracias, Mike. Preguntas, comentarios que quieran hacer, están abiertos a Yo, hacerlos. yo quería hacer una pregunta. Bueno, yo soy nuevo, me inscribí apenas en el link hoy. La idea, me gustó mucho el formato, todo. La idea es hacer las charlas y el material de la diapositiva y todo eso queda en dónde. Me gustaría pues como volver a leer para aprender y felicitarlo por la exposición. Muchas gracias, muy ilustrativo. Dale. Ahí respondes Pues, tú. bueno, pues como tal, lo que es toda la presentación va a estar subida en las redes sociales y en especial en el canal de YouTube. Ahí pueden consultarlo. De hecho, permítame un segundito. Ahí acabo de mandar por medio del chat
las redes sociales y está el canal de YouTube. Ahí pueden ver, pues, de nuevo la presentación de Mike y las de los otros expositores. Tenemos también exposiciones del año pasado, entonces para que los puedan ver. Todas van a estar subidas ahí. Entonces, por si las quieren volver a ver, tienen la oportunidad. Y pues ya no sé si Mike quisiera dejar algún otro medio donde te pueden contactar o algo para ver estas cosas o solicitarte bibliografía o cositas. No, pues ahí ya queda esto, si quieren ver los links o las referencias, ¿listo? Cualquier cosa o por el mismo Teams, si me quieren escribir por ahí, ahí ya estoy en la reunión, entonces pueden escribirme. Listo. ¿Más preguntas que tengan, quieren hacer? Yo, hola Mike. Tú Hola. habías dicho que ahí tenía solo teselaciones regulares. Sí, ¿Qué pasaría en el caso que fueran, digamos, las de Penrose? O que sea, son, completan el plano, pero son diferentes. sí, que no tienen un patrón, sí. Las Ajá. teselaciones de Penrose. En el caso, eso lo he pensado mucho, no he encontrado información al respecto de las teselaciones de Penrose, pero el problema es que como las teselaciones de Penrose no tienen un grupo de simetrías como tal, como son aleatorias, no tienen un grupo de simetría como tal, entonces no se puede hacer esta construcción. Desde ahí ya no se puede hacer la construcción formal de una superficie porque su grupo, porque por ejemplo, si yo lo muevo un poquito, lo muevo 120 grados y quiero volver a la misma posición, en algún momento no se alinean, ¿sí? Hay uno que no se alinea. Entonces no tiene como tal grupos de simetrías fuertes, ¿sí? No tienen simetrías fuertes. Entonces no se puede construir la superficie de manera tan clara. Bueno, ¿Alguna pregunta más? No, agradecer la exposición que estuvo realmente excelente. No alcancé a copiar todo, pero estuvo muy bien. Vale, muchísimas gracias. Igual ahí queda Sí, la presentación. Si algo la envío, la pues envías. igual le agradecemos mucho, Mike, por la presentación. En verdad fue muy, muy chévere. O sea, no había caído en cuenta nunca de que Pac-Man vivía precisamente en un toro y todo lo que se desprende de ahí. Es una muy buena forma de comenzar el tema. Eh, bueno, pues en verdad te agradecer tu disposición, la disposición de todos por estar acá. Les recuerdo, pues están las redes sociales y el canal de YouTube por si quieren volver a ver esta exposición. Esta exposición va a estar subida a lo largo de esta semana. Pues no les prometo que suba hoy, pero sí a lo largo de esta semana va a estar. ¿Listo? Y pues quiero extender la invitación formal pues para que asistan a las otras charlas de este ciclo de charlas del grupo RIMAT. ¿Listo? Van a ser todos los sábados, también a las 2 de la tarde. Y el mismo link con el que entraron pueden utilizarlo para entrar a las sesiones. ¿Listo? Vale, Listo, muchísimas muchísimas gracias. gracias. Y pues bueno, muchachos, nos vemos en ese caso en otras oportunidades. Hasta luego.